Los templarios. La banca de los templarios. Ante esta poderosa fortaleza de París, nos podemos preguntar por qué la edificaron los templarios en este lugar y de esta forma tan poderosa. Pues igualaba a sus más grandes castillos de Tierra Santa, e incluso a algunos los superaba. Pero, ¿qué riesgos corrían en plena ciudad y bajo la benevolente protección de los reyes de Francia? ¿Significaba para ellos una forma de afianzar la grandeza de la orden, es decir, de desafiar a los reyes? Sin embargo, estos no cesaron de colmarles de honores y de privilegios. La única explicación lógica es que la gran encomienda parisina se convirtió muy pronto en la banca central de la orden, al mismo tiempo que el depósito habitual del tesoro real, es decir, una especie de precursora de la Banca de Francia. Y esto hizo la necesidad de hacer unas construcciones que protegieran debidamente los tesoros que allí se custodiaban. Podemos decir que este torreón, estas torres y este recinto amurallado correspondían a una doble, al menos, necesidad. Primero, la extremadamente importante que era, para la buena reputación del temple, que el dinero depositado por las encomiendas, por el rey y por los grandes del reino, estuviera protegido de un posible atraco. Segundo, es fácil suponer que la otra debió ser la intención del temple de afirmar su potencia, es decir, su elevado rango en la jerarquía feudal. No olvidemos que el maestre de la orden tenía el título y rango de príncipe. El vivir en París era otro de los grandes inconvenientes. La ciudad medieval, pequeña, pero con una población enorme, creaba un sinfín de problemas, y el desorden era tremendo. Alrededor de ella se mezclaban y vivían desde aventureros de todo tipo, con artesanos y tenderos o mercaderes, que de una forma u otra dependían del temple. Igual que en provincia, aunque en condiciones más difíciles, los hermanos templarios arrendaban sus casas y tiendas y vendían los productos de sus granjas a través de intermediarios. Por privilegio real incluso poseían carnicerías, cuyas tarifas, demasiado razonables, amenazaban los intereses de los carniceros de París, lo que acarreó quejas vehementes en muchas ocasiones. Pero es su actividad bancaria y su especialización ejemplar en este campo lo que singulariza a la Casa de París. Hasta entonces los banqueros lombardos habían sido los amos de la banca, por su astucia y conocimientos. A partir de la llegada y desarrollo del temple, sobre todo en París y en Londres, los contables del temple los igualaron, añadiendo una obligación de probidad que significa rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el actuar, a la que estos últimos no estaban sujetos. Al convertirse en guardianes del tesoro del rey de Francia, hizo que el tesorero del temple se convirtiera en gestor de los fondos del Estado, y de ahí su entrada en el Consejo. Las considerables sumas que llegaron a poseer no sólo les permitía construir y conservar los castillos de Tierra Santa, su principal objetivo, sino también pudieron conceder préstamos al rey y a casas nobles de Francia, y realizar complejas operaciones cuyos beneficios aumentaban la fortuna de la orden. Pero ¿de dónde provenía este dinero? Primero,
Ante todo, el Temple de París disponía de las rentas de sus dominios y de sus derechos como todas las encomiendas, con la diferencia de que esta renta era enorme. Segundo, todas las encomiendas y casas grandes y pequeñas de la orden tenían la obligación de depositar allí los excedentes de sus explotaciones a intervalos regulares. Como es lógico, toda esta gestión era objeto de serios controles, y podemos decir que no se apreciaban el déficit que ahora en nuestro siglo son tan corrientes. Tercero, por otra parte, desde Felipe Augusto, el Temple de París conservaba el tesoro real, es decir, el importe de los ingresos por impuestos. Cuando el rey cobraba un impuesto extraordinario, frecuentemente encargaba a los templarios hacerlo efectivo. Finalmente, una clientela cada vez más numerosa de señores peregrinos y negociantes confió al Temple depósitos importantes. A todos les era más seguro no transportar su dinero que dejárselo en custodia al Temple. A decir verdad, no era nada nuevo depositar el dinero o las joyas en un convento o en una iglesia, en virtud de la inmunidad y protección de que gozaban los establecimientos religiosos, y sobre todo por su reputación de integridad. Cuando un cliente depositaba una suma en el Temple de París, se le abría una especie de cuenta corriente. Los templarios se encargaban de efectuar tal o cual entrega de fondos. También se encargaban de guardar sus rentas, así como las sumas que se le debían por ejecución de contratos o reembolsos de deudas. Puso en marcha una especie de mandatos de pago, cuya redacción y procedimiento ha hecho que se los compare con razón a auténticos cheques bancarios. Estos mandatos eran pagables no sólo en la Caja de París, sino también en cualquiera de las encomiendas que tenían. Como esta red cubría prácticamente toda Francia, ya podemos imaginarnos lo que esto supuso de beneficio para todo el reino. Al disponer así de una considerable suma para manejarla, el Temple se encontró en disposición de conceder préstamos, lo que les planteó una espinosa cuestión moral. En principio, la Iglesia se oponía a los préstamos remunerados y al cobro de intereses practicados por los banqueros, que por lo general eran usurarios. Pero de hecho no podían prohibir completamente estas prácticas. Para burlar la prohibición se había creado ya una forma muy inteligente. Se descontaba previamente el interés sobre el importe del préstamo. Es probable que los templarios actuaran así, aunque no cabe ninguna duda de que, sin embargo, hicieron préstamos sin interés ni recargo a los reyes de Francia. Generalmente actuaban con una gran prudencia, prestando solo a clientes realmente solventes. Además, exigían una fianza cuyo valor cubría al menos el importe del préstamo. Lo más frecuente era que se tratara de una propiedad territorial que constituía la fianza y que el Temple se apropiaba en caso de no reembolso, aunque en principio, cuando el que había pedido el préstamo no efectuaba su reembolso en la fecha fijada, éste tenía que pagar una multa. En caso de ser reincidente o varias fechas sin pagar, era cuando se ejecutaba, lo que diríamos ahora el embargo.
uno de los personajes más conocidos y más honrados de la misma era el hermano encargado de las funciones de tesorería y de tesorero del rey, por lo que debido a sus contactos y relaciones con la corona, pasó a pertenecer al Consejo del Reino y estar incluido en la Comisión de Cuentas. Esta comisión tenía su sede en el recinto del Temple y controlaba la gestión de los funcionarios reales. En este mismo recinto funcionaban ventanillas abiertas al público, sacando e ingresando, recibiendo los depósitos y los pagos, pagando las sumas debidas, es decir, las rentas y pensiones otorgadas por el rey. Resulta muy significativo que no haya ni rastro de quejas contra esta gestión bancaria en París, ni siquiera de los esbirros de Felipe el Hermoso durante todo el inicuo proceso. ¿No les parece? La orden ciertamente había perdido prácticamente todas sus posesiones en Oriente, pero sin embargo aún les quedaban grandes dominios en Occidente. En tiempos del maestre Molay, el gran maestro presidía sobre 970 casas, incluyendo comandancias y castillos en el este y el oeste, asistido por un número de miembros que se estima no era menor a 7000, con la exclusión de empleados y dependientes, los cuales debían ser más o menos 7 u 8 veces ese número, es decir, unas 60.000 personas. Podemos decir del último maestre de la Orden del Temple, Jacques de Molay, era ciertamente un hombre de gran pobreza intelectual, real y no supuesta, y nos apoyamos en un documento irrecusable, la memoria que presentó al Papa sobre el proyecto de fusión de los templarios y de los hospitalarios. El proyecto, debatido en el Concilio de León en 1274, bajo el mandato del Papa Gregorio X, había sido retomado por Nicolás IV y Bonifacio VIII, e iba a ser abandonado cuando Felipe el Hermoso, el malvado, se lo planteó de nuevo a Clemente V. La intención e intervención del rey de Francia ciertamente no era buena ni digna, pero supo presentarlo de forma tan atractiva y buena que le fue muy grato al Papa. La idea de esta fusión la presentaba sobre texto de una hipotética reconquista de los santos lugares, para lo cual parecía lo más conveniente la dicha fusión de órdenes militares del hospital y del temple. Pero el objetivo real no era otro sino colocar a dichas órdenes militares bajo el mando único de uno de sus hijos, o dicho de otro modo, bajo su propio control. El Papa Clemente V consultó a Jacques de Molay y la respuesta que éste le dio fue que consideraba que el proyecto es poco honorable para dos órdenes tan antiguas y lo ve lleno de peligros para las almas, ya que el diablo no dejaría de avivar disputas. Algunos historiadores, y yo lo comparto, creen actuó de forma astuta, viendo las reales intenciones del rey francés. No olvidemos que de Molay conocía al rey como nadie, y este tema lo había tratado en diversas ocasiones, no estando de acuerdo en dicha fusión las veces que lo hicieron. Solo veía una ventaja, y así lo decía. Resumiendo, la única ventaja que él veía en la fusión sería la disminución de gastos. Ciertamente sus argumentaciones eran bastante endebles y hasta irreales,
dado que los caballeros de ambas órdenes habían sido expulsados, como todos los cristianos, de Tierra Santa. Pero si era sincero, si verdaderamente creía que iba a regresar a Tierra Santa y recuperar sus castillos y dominios perdidos, demostraba una cierta carencia de un buen juicio y sagacidad. ¿Podemos pensar de él que le venció su vanidad de hombre cansado y deprimido? ¿Temió perder su alto puesto de maestre supremo en beneficio del maestre del hospital? Si fue así, pienso que su razonamiento fue absurdo. Cualquier otro hubiera hecho valer la inmensidad de sus sacrificios en términos elocuentes, o bien habría recordado que ellos habían sido los primeros caballeros de Tierra Santa y de la sociedad cristiana. Fin del capítulo.